Gracias. Vamos a hoy estar hablando del poder de la palabra. Siempre lo dijimos en el transcurso de los programas que venimos haciendo, de que la palabra tiene poder. Muchos de los invitados que han participado también lo han dicho, del poder de la palabra, y siempre fue un tema que quedó así como colgado. Siempre se daban algunas puntas, pero nunca hablábamos a fondo de este tema. Entonces, la idea es que en el transcurso de este ratito, toda esa data que te vaya llegando te sirva para autoindagarte, te sirva para preguntarte, te sirva para cuestionarte, te sirva para cambiar creencias de aquello que ya no te sirve, que es lo que crea la palabra. El poder de la palabra nos crea creencias, ¿sí? Que a veces ya no las necesitamos y es imperioso cambiarlas si lo que queremos es seguir avanzando, ¿sí? Entonces, este programa va a ser una invitación concreta y real a esto, a que te autoindagues, a que te preguntes, que te preguntes qué poder, qué valor le das a tu palabra. Por ahora vamos a hablar de la propia, ¿sí? Entonces, tiene un poder mayor al de tu casa. Tu palabra tiene un poder mayor al de un auto, o el auto tiene más poder que tu palabra. ¿Cómo haces para discernir el poder que le das a la palabra? ¿Tu salud tiene más poder que tu palabra o tu palabra más que tu salud? Y en el transcurso del programa te vas a dar cuenta por qué es más importante darle poder a la palabra, ¿sí? Porque esa palabra, todo aquello en lo que yo crea, lo voy a crear en mi cuerpo. Y si lo creo en mi cuerpo, va a generar síntoma. Entonces, si le doy poder a mi palabra, y esa palabra, yo coincido con esa palabra desde mis pensamientos, desde lo que siento, y obro en consecuencia, el síntoma no va a aparecer. Entonces, ese es el motivo por el cual hay que darle más poder a la palabra, más del que ya tiene. Me tiene que importar más el poder de la palabra que otra cosa. Y pensá también que por lo general la palabra está bastante, esto del poder, el valor de la palabra, está como pasada de moda. Y la realidad es que no hemos pagado por ella, porque nos las han dado gratis en el transcurso de nuestra vida. Nos han enseñado gratis a hablar nuestros padres. Eso sí, ¿desde dónde? Desde su creencia, desde su punto de vista, que no es ni bueno ni malo, simplemente era el de ellos, no era el nuestro, no era el propio. Entonces, la realidad es que la palabra tiene una potencia extraordinaria, tiene un poder ilimitado, porque esta palabra que estás escuchando ahora puede llegar a alguien de acá de la Argentina o a alguien de cualquier lugar del planeta y perdura, sí, porque se puede escuchar hoy, se puede escuchar mañana, se puede escuchar de acá a un año. Y el poder de la palabra va a ser siempre el mismo, ¿sí? El peso de la palabra, lo que tiene, lo que genera, va a ser siempre el mismo. Entonces, cuando nuestros padres nos enseñan a hablar, van a ir directamente a nuestro inconsciente. Todas esas palabras que hemos recibido desde antes que nacimos, ¿sí? Mientras me gestaban, mientras me concibieron, en el momento del parto, todo eso fue a mi inconsciente. Y de ahí es que sale ese poder que tiene, porque es como que echó raíces esa palabra, ¿sí? La palabra de, si nos vamos hace unos años, de cuando quizás yo era chica, no se discutía la palabra de los adultos. Es más, los menores no teníamos ni palabra, porque los que nos decían era que mientras los adultos hablaban, los menores nos teníamos que callar, porque teníamos que escuchar a los adultos. Y más allá de la desvalorización que eso puede generar en un niño, ¿sí? Se nos censuró la palabra, no podíamos, no nos dejaban, ¿sí? Estaba prohibido que los niños participemos de las conversaciones de los adultos. Y si seguimos en esa época, igual también ahora pasa, ¿no? ¿Cuántas veces escuchaste, por ejemplo, a tus padres o conversaciones entre adultos en donde decía, te doy mi palabra? Y
ese te doy mi palabra tenía hasta fuerza legal, no era entendible faltar a la palabra, tenía un consenso, eso te doy mi palabra y se daban la mano entre uno y el otro, era un contrato, era mejor que una firma, estaba ya sellado, era indiscutible faltar a esa palabra, ¿sí? Y eso lo fuimos cargando, lo hemos escuchado muchísimas veces, quedó en nuestro inconsciente. Y para que empezamos, porque vamos a apelar continuamente hoy a nuestro inconsciente, porque es ahí donde están las palabritas guardadas, nuestras creencias guardadas, nuestras pautas de conductas guardadas, aquellas que necesitamos que afloren para cambiarlas, ¿sí? Y te voy a contar nuevamente el ejemplo del famoso iceberg. Si vos ves una foto de un iceberg, ¿sí?, vas a ver una partecita muy pequeñita arriba del agua, ¿sí? Vas a ver el límite del agua y por debajo la parte más grande. Bueno, tenés que asociar esa partecita chiquita que vemos como nuestro consciente, ¿sí? Lo que está debajo del agua es nuestro inconsciente. Y el agua, yo le digo, es el darnos cuenta. Entonces, a medida que empiezo a activar mi inconsciente con una canción, con una palabra, con una frase, va a generar recuerdos que voy a pasar a mi consciente. Van a aparecer creencias de mi inconsciente que tengo así como muy arraigadas y que no tengo ni idea por qué las conservo, ¿sí? Me va a llevar a recuerdos de mi infancia, de si lo decía la abuela y había que oponerse a la palabra de la abuela o del abuelo, ¿sí?, o de mis padres. Entonces, a donde vamos a ir hoy es ahí, a nuestro inconsciente. Y la idea es que ese inconsciente tome cuerpo, ¿sí?, para que lo pasemos al consciente, darnos cuenta, y a partir de ese darnos cuenta, ¿qué hago con esto? ¿Sí? ¿Qué hago con el poder de la palabra que está tan guardadita ahí debajo? Y te voy a seguir tirando así para que te sigas autoindagando frases, ¿sí?, o preguntas para que te empieces a cuestionar. ¿Te acordás cuando eras pequeño, cuando éramos pequeños? Y nos decían, no corras que te vas a caer. Y dábamos 2 pasos más y no caíamos, era así. Esto no fallaba, ¿sí? Y yo, causalidad, ¿no? En cuanto mi cerebro escuchaba, no corras que te vas a caer, uno se caía, ¿sí? Entonces, el miedo que generaba ese no corras que te vas a caer, y terminábamos con la boca inflamada o sangrando la nariz, pero mi cerebro ya había escuchado eso, y ante el miedo lo que hace mi cerebro es pararme y me caigo, ¿sí? Sigue siendo inconsciente esto, y lo que menos quería mi papá es que yo termine con la boca hinchada o la nariz sangrando. Simplemente me estaba cuidando. En esto no se trata de juzgar a nadie, ni de malinterpretar a nadie. Estamos hablando de creencias y lo que genera, ¿sí?, la palabra en mí. Y te vas a acordar de algo más. ¿Te acordás cuando salíamos a jugar y empezaba a llover y te decían, si te mojás te vas a resfriar? ¿Y qué pasaba? Nos mojábamos porque no entrábamos, ¿sí?, y automáticamente nos resfriábamos. No había otra opción. Y la realidad es que a partir de ese momento mi cerebro empezó a relacionar lluvia con resfrío, porque si me mojo de otra forma no me resfrío. Y actualmente, haga frío o haga calor, si me mojo me resfrío. Es así. Y empezar a recordar las veces que capaz que hace 40 grados te agarra un chaparrón y al otro día estás enfermo, generaste un síntoma. Mi cerebro lo generó, ¿sí? Mi cerebro recordó en ese inconsciente, ¿sí?, que si me mojo por lluvia me resfrío. Y ahí es donde empieza todo esto de que nuestros padres empezaron a formar nuestras creencias, ¿sí?, de pequeñitos.
con cosas tan simples como esta. ¿Y qué es lo que quería mi viejo? Que no me enferme, obvio. Si está lloviendo, mínimamente entra, ¿sí? Y no te vas a resfriar. Pero uno no quería dejar de jugar, ni quería asociar la lluvia y el juego con un resfrío. Pero sí lo hacía mi cerebro. Entonces quedó grabado. Y como estos hay un montón de ejemplos, si te los pones a buscar y realmente lo haces de forma consciente, apelando a esa parte del iceberg, ¿sí?, que no quiere aflorar, van a empezar a aparecer cosas y la vas a empezar a relacionar con cosas que te pasan ahora, como adulto, como adolescente, como joven, ¿sí? Bien. Y cómo no solamente esas palabras, ¿sí?, sino había otras que atentaban quizás contra nuestra propia valoración. Palabras como eso no lo vas a lograr. ¿Te acordás cuando quizás ibas a un trabajo y tu viejo ya la veía venir, ¿no? Y te decía, no, eso no es para vos, ¿sí? Y uno ya iba con la desvalorización a cuestas, sabiendo que no era para mí, por más que era lo que más yo quería realmente ese trabajo. Pero no, ese trabajo quizás era mucho para vos. ¿También lo escuchaste? Y empieza a formar mi baja autoestima, mi desvalorización, ¿sí? Esto de que no me creo capaz, porque también he escuchado, sos un incapaz. Y la realidad es que soy capaz, ¿sí?, más allá de lo que crea o no el otro, en este caso mi viejo o mi vieja, ¿sí? Ni hablar de esa desvalorización estética que quizás hemos sufrido, de ese chico no se va a fijar en vos. Y quizás vos tenías todas las fichas a que ese chico o esa chica se fije en vos, pero ya lo habías escuchado, que no se iba a fijar en mí. Andás a ver por qué. Pero la realidad es que no se terminaba fijando en mí. Quizás yo quería pasar invisible por al lado de esa persona que también me interesaba, pero la realidad es que no se iba a fijar en mí, porque la desvalorización estética ya la estaba cargando, ¿sí? La desvalorización intelectual, cuando te dicen sos un incapaz, y la cargamos y sigue yendo a ese inconsciente y sigo pensando que determinadas cosas no me las merezco. Y la realidad es que sí. Si laburo mi autoestima, si laburo mi valorización, si me empiezo a querer un poquito más cada día, cuando empiezo a regar mi amor propio todos los días, esto empieza a florecer y lo empezamos a cambiar. Ni hablar si tenés hermanos, ¿no? Entonces te comparaban con tu hermano, más chico, más grande, no importaba, pero si el otro, ¿sí?, si mi hermano era mejor, es como que, o si era más inteligente, como que te ponían la vara muy alta. Vos tenías que ser, por más que fueras bueno, ¿sí?, por más que aprobaras, por más que no te llevaras materias, pero el otro era mejor, ¿sí? Entonces tenías que ser igual al otro. Y quizás yo tengo otros dones, otros talentos, no tengo los mismos que mi hermano, pero no, lo que se veía era que el otro era mejor que yo, era más inteligente, era más capaz. Entonces cualquier cosa que yo hiciera no alcanzaba para alcanzar aquello que hacía mi hermano o mi hermana, ¿sí? Porque la vara seguía siendo muy alta. Entonces, en vez de perfeccionarme o en vez de intentar ser yo cada día mejor, lo que tenía que hacer era competir con mi hermano. Y volvemos a lo mismo, no está ni bien ni mal, siguen siendo creencias. Entonces fíjate ahora con quién competís, con quién te crees que sos menos, ¿sí? Con quién te crees que sos mediocre, comparado con qué o con quién, ¿sí? Y todo eso empezó a generar un lugar en mí, en mi inconsciente, ¿sí? Y a veces esas creencias cuesta identificarlas, cuesta reconocerlas, cuesta darme cuenta, porque las tenemos como en automático. Frente a tal cosa hago tal otra, y a veces ni nos damos cuenta, y hasta a veces nos genera una incoherencia entre aquello que sentimos, pensamos y hacemos, ¿sí? Pienso de una forma, siento de otra y ejecuto otra, y
empiezan los síntomas, porque mi cuerpito no entiende qué es lo que estoy haciendo, si es lo que siento o lo que pienso. Lo que tenemos que entender es que venimos conectados, ¿sí? Mi corazón viene conectado, nacemos con el corazón conectado a nuestro cerebro, ¿sí? Pero imagínense lo diferente que sería este mundo si nos dejaríamos guiar por nuestras emociones y no por nuestras creencias, ¿sí? Entonces, consciente o inconscientemente, en nuestras creencias familiares, en las del inconsciente colectivo, se encargan de cortar esa especie de lazo que tenemos entre nuestro corazón y nuestro cerebro, porque es peligroso que nos guiemos por lo que sentimos. No estaríamos como estamos, ¿sí? Seríamos más empáticos, más solidarios, más compasivos con el otro, ¿sí? Pero no se nos está muy permitido, porque tenemos que responder a ciertas creencias. Y en esto de competir con un hermano, con una hermana, te dejo un ejemplo. Hace no mucho tiempo, unos días, ¿no? Porque estamos en cierre de ciclo escolar, en un estado de WhatsApp vi la foto de un boletín, en que era perfecto, realmente perfecto, admirable y reconocible el esfuerzo de esa criatura, o no, porque quizás le sale natural. Pero ese papá, esa mamá, ese familiar que sacó esa foto, ¿sí?, tiene otros hijos. Entonces no me puse a pensar en el orgullo que debe sentir esa mamá al subir la foto de su hijo, que era perfecto, sino en los otros dos, que son tan buenos estudiantes como el que tenía 10 en todo, como el que era sobresaliente en todo. Entonces fui por eso, primero me llevó a pensar en las otras dos criaturas, que no subió los boletines, quizás en vez de 10 tenían 8, que también está bueno, ¿sí? Y hubieran aprobado también. Sino también fui un poco más allá y yo digo, ¿qué pasó con esta niña, de esta mamá o de este papá, de este niño interior, que cuando era pequeño no lo reconocieron? Quizás haya sido tan brillante como su hijo o su hija, o quizás como los otros dos, pero no se lo reconocieron. Entonces necesita de alguna forma que esto, en donde se ve espejada con su hijo o su hija, ¿sí?, sea también un reconocimiento a su propio niño, a este que se esforzó, que era el mejor, que quizás era el abanderado, como el caso de este boletín, ¿sí? Es el abanderado, abanderada, wow, qué orgullo para la familia. Pero ¿qué pasa con los otros dos? ¿Qué pasa con este niño o niña interior de mamá o de papá, ¿sí?, que sube el boletín de su hijo porque nunca mostraron el propio, ¿sí?, nunca le reconocieron? Entonces, ¿qué pasa con esa herida, ¿sí?, en donde no, por más que yo me esforzara, por más que yo lograra cualquier objetivo que me pusiera, nunca iba a llegar a lograr el objetivo que me hubiera puesto mi papá, ¿sí? Tenía que ser la mejor en cualquier cosa que haga, ¿sí? El 8 no servía, tenés que tener un 10 y no tenés que faltar nunca, Juan Sarmiento. Entonces no se te estaba permitido enfermarte, ¿sí?, por más que hayas jugado un día de verano en la lluvia. Entonces, empecé a recordar todo esto y también, si te hace ruido, te tiro un par de frases más. El famoso, ¿te acordás el famoso? Si no me haces caso te va a ir mal. Wow. Y hay que sacar del inconsciente el si no me haces caso te va a ir mal. Y no nos atrevíamos a hacerlo. No nos atrevíamos, o teníamos que desobedecer y que nos vaya bien y atrevernos a desobedecer, o realmente nos iba a ir mal, porque mi cerebro ya lo escuchó, mi cerebro ya sabe que si hago tal cosa, sí, me va a ir mal. Y después tenía que negociar con mi tristeza, con mi frustración, porque me fue mal, aunque quizás me haya ido bien, pero no respondía a las expectativas del otro, ¿sí? Entonces, mientras te preparas algo rico para tomar, mientras
escuchamos un poco de música y luego te cuento cómo hacemos para comenzar a cambiar algunas de estas creencias. La idea es que cambiemos estas creencias por energía positiva, por creencias positivas. Así es que prepárate algo rico, te dejo escuchando un poco de música y después seguimos. Nos engañaron tantas veces.